Cuando la camarera del hotel en Dubái abrió con cautela la puerta de la habitación 230, aún nadie sabía que aquello se convertiría en uno de los mayores escándalos de espionaje de la historia. En la cama yacía inmóvil un hombre, como si estuviera sumido en un sueño profundo. Sobre la mesilla de noche descansaba un frasco de medicamento común. A primera vista, todo parecía normal. La puerta estaba cerrada con cadena desde dentro, no había señales de lucha en la habitación. La policía inicialmente sospechó que se trataba de un paro cardíaco repentino o muerte natural. Sin embargo, cuando comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, los investigadores se encontraron con un panorama increíble, difícil de creer. Aquello no era un simple caso de muerte. Más de 600 horas de videovigilancia revelaron que 27 operativos profesionales habían seguido a esta persona paso a paso. Estos espías, disfrazados de tenistas, turistas comunes o empresarios, habían ejecutado un asesinato secreto en uno de los hoteles más lujosos del mundo. Sin dejar rastro alguno, penetraron tras las puertas cerradas, terminaron con la vida del objetivo, y luego desaparecieron dispersándose por 3 continentes diferentes. La operación utilizó métodos tan sofisticados que se convertiría en testimonio de ello. Esta misión encubierta, denominada pantalla de plasma, mostraba con total crudeza cómo el Mossad había transformado un hotel de 5 estrellas en un profesional campo de ejecución. Antes de continuar con la historia, si quieren ver más videos interesantes y valorar nuestro esfuerzo, pueden suscribirse al canal y darle me gusta al vídeo. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Todo comenzó cuando el avión de Emirates aterrizó en el aeropuerto internacional de Dubái a las 14:30. Mahmoud Al-Mabhouh descendió del aparato, recogió su pequeño equipaje de mano, y pasó por la aduana con la tranquilidad de un viajero experimentado. En su pasaporte constaba la profesión de comerciante, y el oficial de inmigración selló el documento sin hacer pregunta alguna. Afuera, el sol abrasador de Dubái calentaba el asfalto. Mahmoud subió a un taxi e indicó al conductor la dirección del hotel Al-Bustan Rotana. Pero en ese momento, completamente ajeno al hecho de que decenas de ojos ya lo vigilaban. Junto a la salida 17, una mujer con gafas de sol seguía cada uno de sus movimientos. Cerca del área de equipajes, un hombre que leía el periódico anotaba discretamente la hora. Otro operativo en el estacionamiento envió un breve mensaje a través de un teléfono encriptado: la pantalla de plasma ha llegado. ¿Quién era realmente Mahmoud Al-Mabhouh? Nacido en 1960 en el campo de refugiados de Jabalilla, en la Franja de Gaza, este hombre se había convertido con los años en una de las figuras más estratégicas de Hamás. No fabricaba bombas ni lanzaba cohetes, su trabajo consistía en construir la arquitectura invisible de la guerra. Como experto en logística, dirigía una enorme red que aseguraba el transporte de armas iraníes hacia Gaza a través de Sudán y Egipto, mediante el laberinto de túneles bajo Rafah. La inteligencia israelí lo seguía paso a paso desde hacía exactamente 20 años. En el cuartel general de Tel Aviv, los archivos acumulados sobre él estaban repletos de documentos que reflejaban el movimiento de millones de dólares y fotografías tomadas en secreto. Desde que participó personalmente en el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes en 1989, encabezaba la lista de muerte. Uno de aquellos soldados, Avisas Portas, fue fusilado y enterrado en una tumba previamente cavada. El segundo, Ilan Saadon, fue engañado por espías vestidos con ropa de judíos religiosos, metido en un automóvil y ejecutado con una pistola Beretta. Mahmoud se había fotografiado orgullosamente junto a los cadáveres de ambos soldados. Por estos crímenes y por el puente militar que había establecido entre Teherán y Gaza, su nombre fue incluido en lo que el Mossad llama página roja. Se trataba de una orden oficial de neutralización sin fecha de caducidad. Aquel día de enero de 2010, cuando se registró en la habitación 230 del Hotel Rotana, esa orden estaba a punto de ejecutarse. La policía de Dubái había equipado la ciudad con una de las redes de cámaras de vigilancia más extensas del mundo. El teniente general Daikar Fantamim se esforzaba por mantener bajo control cada esquina, cada ascensor y cada pasillo. Pero los operativos ya conocían este sistema. Habían analizado durante meses la infraestructura de seguridad de Dubái. Aunque el riesgo era grande, el plan se había preparado con precisión milimétrica. Que Mahmoud viajara ese día sin escolta era una oportunidad poco común. Sus guardaespaldas no habían conseguido billetes para el mismo vuelo y debían llegar un día después. Este breve intervalo de tiempo era la ventana perfecta para los espías. Los planificadores del Mossad decidieron que la velocidad era más importante que el sigilo, debían neutralizar al objetivo rápidamente y abandonar el país antes de que la policía comprendiera lo sucedido. Los primeros operativos llegaron un día antes que Mahmoud, el 18 de enero. A las 6:45 de la mañana, las cámaras registraron a 2 personas que viajaban con pasaportes europeos. Al mediodía llegaron 2 más desde París. Se alojaron en diferentes hoteles,
Crearon una apariencia turística y comenzaron a esperar instrucciones. El 19 de enero, temprano en la mañana, un individuo llamado Peter Ebinger aterrizó en Dubái. Los investigadores más tarde especularían que él era el cerebro de esta misión, el líder de la operación. Sus movimientos en el aeropuerto parecían completamente ordinarios: salía de la terminal, volvía a entrar, se encontraba brevemente con otro espía y partía en taxi hacia su hotel. Pero detrás de esta simplicidad se ocultaba una coreografía preparada con precisión militar. Cuando Mahmoud llegó a la ciudad, ya había 11 operativos posicionados en diferentes puntos estratégicos de Dubái. Se comunicaban mediante teléfonos encriptados enrutados a través de Viena, Austria, un paso calculado para ocultar el verdadero centro de comando. Mahmoud entró al hotel a las 15:20. Se comportaba con la sangre fría de un hombre acostumbrado a moverse en entornos peligrosos. Solicitó específicamente una habitación sin balcón, con ventanas selladas y una sola entrada. El personal del hotel atendió su petición, y le asignó la habitación 230 en el segundo piso. Antes de subir, depositó su dinero en efectivo y documentos en la caja fuerte del hotel. En el ascensor lo acompañaban 2 hombres vestidos de tenistas, con raquetas en las manos. Mahmoud no sospechó de ellos, pues era normal ver turistas deportistas en hoteles de lujo como ese. Pero aquellos supuestos tenistas estaban ahí precisamente para determinar en qué piso se bajaba y la ubicación exacta de su habitación. Pasaron la siguiente hora en el pasillo estudiando los horarios de seguridad y el estado de las habitaciones vecinas. Los preparativos para el asesinato ya habían entrado en su fase final, y el grupo de ejecución esperaba el regreso del objetivo. A las 15:47, la operativa llamada Gale llegó al Hotel Fairmont, ubicado a varios kilómetros del objetivo. Según la conclusión de los investigadores, fue precisamente ahí donde tuvo lugar la reunión final de instrucciones. El grupo de ejecución se reunió en la sala de conferencias para revisar el plan por última vez, sincronizaron sus relojes y confirmaron las rutas alternativas de escape para situaciones imprevistas. A las 16:14, Kevin Daveron abandonó el Fairmont y se dirigió hacia el Rotana. Solo 2 minutos después, Gale también partió tras él. El mecanismo de muerte ya funcionaba a toda velocidad. El comandante de campo, Peter Ebinger, realizó importantes llamadas telefónicas desde otro hotel cercano, una para reservar la habitación 237, exactamente frente a la habitación de Mahmoud, y otra para confirmar su propio vuelo desde Dubái a Zurich vía Doha. Peter llegó al Hotel Rotana a las 16:23, se registró formalmente y entregó la llave electrónica a Kevin en el vestíbulo del hotel. Luego dejó su maleta junto a Kevin, y salió del hotel como si nada hubiera ocurrido. A las 16:40, Ebinger ya se dirigía al aeropuerto. Debía abandonar el país en el vuelo de las 19:30 antes de que terminara la operación. Kevin y Gale entraron respectivamente a la habitación 230, y 7 a las 16:44 y 17:06. Durante la siguiente hora, 2 operativos más se unieron a ellos. Uno de ellos estaba irreconocible gracias a una peluca y un bigote falso. Ahora, en la habitación 237, la fuerza principal de la operación estaba lista. Kevin, Gale y 4 ejecutores asesinos esperaban en posición. Mahmoud había abandonado el hotel misteriosamente a las 16:23. Según algunos informes, se reunía en un centro comercial cercano con un representante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Pero lo cierto es que regresó a las 20:24. Pasó junto a Gale, que hablaba por teléfono en el pasillo, y le sonrió, antes de entrar a su habitación. Su tarjeta abrió la puerta sin problemas, y no había señal de intrusión alguna en la habitación. Mahmoud no tenía razón para sospechar peligro. Sin embargo, poco antes de que entrara, a las 20 horas, el grupo de ejecución ya había intentado descifrar el código de su puerta. El sistema de cerradura electrónica del hotel había registrado un intento de reprogramar la puerta con una llave no autorizada. Habían utilizado métodos de alta tecnología para entrar sin anular la propia llave de Mahmoud. Esta tecnología era compleja y probablemente había sido probada repetidamente durante los entrenamientos. Pero justo en ese momento, otro huésped del hotel salió del ascensor. Kevin intervino de inmediato, entabló conversación con el huésped y durante ese tiempo el equipo se retiró. Logró infiltrarse sin llamar la atención. Las cámaras no enfocaban directamente la puerta, por lo que no registraron el método exacto de entrada. Lo que ocurrió dentro de la habitación 230 permaneció en la oscuridad, no hubo grabación de audio ni testigos. Solo el análisis forense revelaría posteriormente que la operación se ejecutó con un grado terrible de brutalidad y profesionalismo. Primero, inyectaron en el muslo derecho de Mahmoud una sustancia paralizante muscular de acción rápida llamada succinilcolina. Este preparado paraliza a una persona en 60 segundos, aunque la víctima permanece consciente, no puede moverse, gritar ni oponer resistencia.
Comprende plenamente lo que le está sucediendo, pero su cuerpo no le obedece. En dosis altas, esta sustancia detiene la función respiratoria causando la muerte por asfixia. El equipo también utilizó un dispositivo de electrochoque. Se encontraron marcas de quemaduras en el pecho de Mahmoud, detrás de su oreja y en la parte interna del muslo. Estos golpes tenían el propósito de simular un impacto cardíaco para que la muerte pareciera un paro cardíaco natural. Pero el punto final se puso mediante asfixia. Las cámaras revelaron una almohada manchada de sangre en la habitación. Aparentemente, Mahmoud luchó hasta el último momento. Las tablas rotas debajo de la cama, y los daños en el cabecero eran prueba de esta resistencia silenciosa pero violenta. Mahmoud al-Mabou, apodado el Zorro, este hombre conocido por su capacidad de percibir el peligro, luchó con sus asesinos en total silencio. Mientras tanto, Kevin y Gail montaban guardia en el pasillo asegurándose de que nadie interfiriera. Este proceso de ejecución duró apenas 20 minutos. A las 20:46, los primeros dos miembros del equipo abandonaron el hotel con grandes bolsas deportivas en las manos. Se presume que las herramientas del crimen y, especialmente, la almohada ensangrentada estaban precisamente en esas bolsas. Uno de ellos había olvidado en la habitación su guante de látex por las prisas. Aunque los cuatro asesinos usaron el ascensor juntos, se separaron a la salida para no llamar la atención. A las 20:47, Gail salió todavía hablando por teléfono. Kevin la siguió a las 20:51. Los otros dos observadores que habían estado de guardia en el vestíbulo desde la tarde abandonaron el área a las 20:52. Se mezclaron con la noche de Dubái, subieron en parejas a los taxis y partieron hacia el aeropuerto. Durante las siguientes 12 horas, se dispersaron con pasaportes falsos hacia destinos en Europa, África y Asia. Mahmoud permaneció sin vida en su habitación cerrada con cadena desde dentro. El frasco de medicamento colocado sobre la mesilla debía dar a todos la impresión de que había tomado una dosis excesiva de medicina. La escena estaba montada para que la muerte pareciera un suceso natural ocurrido durante el sueño. Los investigadores necesitarían 10 días completos para descubrir la verdad. Aquella noche, la esposa de Mahmoud intentó llamarlo, pero el teléfono quedó sin respuesta. El cuartel general de Hamas en Damasco comenzó a preocuparse cuando perdieron contacto con él. El 20 de enero, aproximadamente a las 13:30, cuando la camarera del hotel entró a la habitación, encontró su cadáver. Como el tiempo de salida de Mahmoud había expirado, el personal había decidido revisar la habitación. Vieron a un hombre recostado tranquilamente en la cama. No había heridas visibles ni señales de lucha, solo el armazón roto oculto bajo el colchón de la cama podría despertar sospechas. Los primeros informes oficiales sugerían opciones de hipertensión repentina, hemorragia cerebral o paro cardíaco. Solo después de que el Dr. Fauci Binoran abriera el cadáver, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El punto de inyección, las quemaduras eléctricas y la succinilcolina aún presente en los tejidos cambiaron todo. Los moretones en la nariz, el cuello y la zona de la cabeza confirmaban el crimen. El certificado oficial de defunción indicó como causa de muerte la hemorragia cerebral resultante de un fuerte golpe en la cabeza y choque eléctrico. La policía de Dubái inicialmente ni siquiera conocía con precisión la identidad de la víctima, pues Mahmoud viajaba bajo un seudónimo secreto. La declaración tardía de Hamas hizo estallar la ira del teniente general Tamim. En nuestro canal compartimos videos sobre operaciones del Mossad en español. Como el español se habla en muchos países, nos interesa saber, ¿desde qué país nos están viendo? Escriban en los comentarios desde qué país, y qué ciudad nos siguen para que podamos adaptar las historias a su cultura, y hacer este canal más cercano a ustedes. Tamim ardía de rabia. Tomen sus cosas, sus cuentas bancarias, sus armas y sus pasaportes falsos, y lárguense de mi país. Gritaba en la cara de los representantes de Hamas. Su ira no se debía solo a la violación de la soberanía de los Emiratos, esto también era un asunto personal. La oficina del general estaba ubicada a solo unos minutos a pie del Hotel Rotana. El asesinato había ocurrido literalmente bajo sus narices. Tamim ordenó a sus investigadores extraer cada fotograma del aeropuerto, los hoteles, los centros comerciales y las calles. El panorama que surgió fue una cronología asombrosa. 648 horas de videovigilancia habían documentado cada paso de 27 sospechosos que se movían como fantasmas por Dubái. En las grabaciones se veía claramente a los operativos cambiándose las pelucas en los baños, haciendo llamadas con teléfonos encriptados, siguiendo al objetivo por los pasillos y coordinando sus movimientos con precisión militar. El 15 de febrero, la policía de Dubái celebró una conferencia de prensa a gran escala, y presentó videos editados al público solicitando ayuda para identificar a los criminales. Estas imágenes se difundieron inmediatamente por internet. Agencias de noticias de todo el mundo mostraban a espías vestidos de tenistas, mujeres con gafas y hombres con gorras de béisbol.
Los analistas de inteligencia examinaban cada fotograma segundo a segundo, maravillándose de la audacia de la operación, y al mismo tiempo de la comodidad con la que se movían. El escándalo principal se intensificó en torno a los pasaportes. 11 sospechosos habían utilizado documentos falsos preparados con información robada de ciudadanos reales que vivían en Israel, 6 pasaportes británicos, 3 irlandeses, 1 francés y 1 alemán. Los titulares de los pasaportes eran descendientes de sobrevivientes del Holocausto o ciudadanos comunes que desconocían que sus datos de identidad se habían utilizado en una operación de espionaje. Por ejemplo, uno de los pasaportes británicos pertenecía a un soldado israelí que había muerto en la guerra de Yom Kippur en 1973. Otro documento estaba a nombre de una persona que no había abandonado Israel en los últimos 30 años. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda declaró que los pasaportes con esos números nunca se habían emitido oficialmente, aunque los números eran reales, las fotografías y firmas eran falsas. La inteligencia alemana rastreó el pasaporte de Michael Bodenheimer, y reveló que este documento había sido obtenido mediante una solicitud fraudulenta por alguien. Las consecuencias diplomáticas no se hicieron esperar. Gran Bretaña expulsó del país a un diplomático israelí de alto rango sospechoso de ser el coordinador local de Mossad. Voces de condena se elevaron por toda Europa. Sin embargo, quienes conocían el mundo del espionaje comprendían que estos pasos tenían más bien un carácter simbólico. Aunque la expulsión de funcionarios de embajada era una señal de descontento, la víctima era oficialmente el líder de un grupo reconocido como organización terrorista por los países occidentales. El general también declaró abiertamente que la autoridad estaba 100% segura de que el Mossad estaba detrás de esta operación. Exigió el arresto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del jefe de inteligencia Meir Dogan. Aunque estas declaraciones adornaron los titulares, no produjeron ninguna consecuencia legal. Israel permaneció fiel a su tradicional política de ni confirmar ni negar. El ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, rechazó las acusaciones señalando con ironía que la prensa había visto demasiadas películas de James Bond. En realidad, estos operativos pertenecían a la división de élite del Mossad llamada Caesarea. Esta organización existe en el espacio oscuro entre leyendas y documentos secretos. Caesarea forma su personal principalmente de unidades de fuerzas especiales como Sayeret Matkal o Sayetet 13. Son excomandos especializados en combate cuerpo a cuerpo, vigilancia encubierta e infiltración profunda. Estas personas viven bajo nombres ficticios en diversas ciudades de Europa y Oriente Medio. Sus vecinos no conocen su identidad, a veces incluso sus familias desconocen dónde trabajan. Para ellos el fracaso no es una opción, y el éxito se mide en total silencio. Mike Harari, uno de los antiguos comandantes de Caesarea, describía así la filosofía de la división: no nos disculpamos por lo que hacemos. Hacemos lo necesario para proteger a nuestro pueblo. Este tipo de operaciones se sancionan en los niveles más altos del Estado. La página roja, es decir, la orden de muerte, requiere el consentimiento conjunto tanto del primer ministro como del ministro de Defensa. Mahmoud al-Mabou había estado en esa lista desde 1989. El entrenamiento de los operativos de Caesarea se lleva a cabo en instalaciones completamente secretas y sus nombres reales nunca se mencionan, ni siquiera en conversaciones internas. Rara vez acuden al centro principal de inteligencia, y confían principalmente en ayudantes voluntarios llamados Sayanim que se han infiltrado en comunidades judías de diferentes partes del mundo y les brindan apoyo logístico. La misión de Dubái se había preparado durante años. Fuentes de inteligencia informaron posteriormente que los miembros del grupo de ejecución habían viajado a Dubái 5 veces durante los 9 meses previos al asesinato. Mapeaban los sistemas de seguridad y probaban las rutas de entrada y salida. Su objetivo principal era verificar completamente la identidad del objetivo. Porque un error del pasado, el incidente del Yammer, no había sido borrado de la memoria del Mossad. En 1973, en Noruega, agentes que mataron por error a un camarero marroquí fueron arrestados e Israel tuvo que pagar una gran compensación. Después de ese escándalo, el Mossad convirtió en norma estricta la verificación repetida de la identidad antes de cualquier acción letal. La operación de Dubái alcanzó su objetivo principal. Mahmoud al-Mabou fue eliminado. Hamas perdió a su coordinador logístico más importante, y el oleoducto que transportaba armas iraníes Sagafa sufrió un duro golpe. Sin embargo, la revelación de los métodos operativos condujo a consecuencias diplomáticas inesperadas. El uso de pasaportes europeos falsos enfureció a aliados que anteriormente habían hecho la vista gorda ante las operaciones de Israel. Francia estaba especialmente preocupada de que Hamas pudiera interpretar estos pasaportes como una participación francesa en el asesinato. En junio de 2010, se produjeron renuncias serias dentro de la inteligencia. Aunque Dogan asumió toda la responsabilidad, dentro de Israel esta operación fue valorada como un éxito. Era un mensaje.
La inteligencia israelí puede encontrar y castigar a sus enemigos en cualquier lugar del mundo y ninguna protección es obstáculo. Aunque las muestras de ADN y los datos biométricos en manos de la policía de Dubái fueron ingresados en bases de datos internacionales, no se produjo ningún arresto. Los operativos desaparecieron en las redes oscuras que los habían creado. En diciembre de 2010, un misterioso incidente agregó otra sombra oscura a esta historia. Ben Fijer, ciudadano australiano e israelí y presunto operativo del Mossad, fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Ayalon, la más vigilada de Israel. Su trabajo era tan secreto que incluso los guardias solo lo conocían como prisionero X. Fue hallado en una celda especialmente equipada contra suicidios. Según algunas afirmaciones no confirmadas, Fijer había participado en la operación de Dubái, pero luego traicionó a la agencia filtrando información confidencial a la policía de Dubái. Otras fuentes sugerían que había revelado los nombres del grupo asesino a cambio de protección. Aunque oficialmente su muerte se registró como suicidio, las preguntas sobre cómo un prisionero de tan alto nivel pudo atentar contra su vida bajo completa vigilancia siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Lo que hizo significativa a la operación Pantalla de Plasma no fueron solo estas muertes enigmáticas, sino también que cada segundo fue captado por las cámaras. Por primera vez, el mundo pudo observar con todos sus detalles una operación de eliminación selectiva de un servicio de inteligencia moderno. Las 648 horas de videovigilancia se convirtieron en un caso de estudio en el campo del espionaje. Agencias de inteligencia de todo el mundo analizaron estas imágenes registrando tanto los éxitos como los fracasos. Los éxitos eran claros: despliegue rápido, coordinación precisa, uso efectivo del camuflaje y eliminación del objetivo sin causar daños colaterales. Los fracasos también eran igualmente evidentes: exceso de confianza frente a los sistemas modernos de vigilancia, falta de atención adecuada a la recopilación de datos biométricos en los aeropuertos, y evaluación incorrecta de las capacidades de la policía de Dubái. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, nadie fue llevado ante la justicia. Los nombres reales de los sospechosos permanecieron oficialmente desconocidos. Israel nunca confirmó la participación del Mossad. Las órdenes de arresto emitidas por Dubái, y los boletines rojos de Interpol quedaron como pedazos de papel sin ejecutar. Los operativos que entraron a la habitación 230, y terminaron con la vida de Mahmoud al-Mabhouh se convirtieron en sombras profesionales tras los muros impenetrables del secreto de Estado. En los años siguientes, nuevos rostros ocuparon el lugar de Mahmoud. Las redes que había construido continuaron operando aunque de manera intermitente. Irán encontró nuevos intermediarios, Hamas adaptó sus cadenas logísticas a las circunstancias cambiantes. El ciclo de violencia no terminó, cada muerte alimentó la siguiente ola de venganza. La operación Pantalla de Plasma es símbolo tanto de las posibilidades como de las limitaciones de la guerra de inteligencia moderna. Demostró que con suficientes recursos, planificación y disposición a asumir consecuencias diplomáticas, un Estado puede eliminar a sus enemigos en cualquier punto del planeta. Pero también probó que en la era de la criminalística digital y las cámaras omnipresentes, el secreto absoluto ya no es posible. Los fantasmas aún pueden matar, pero ya no pueden moverse sin dejar rastro en las cámaras. Las cámaras del hotel detuvieron la grabación, mientras los operativos desaparecían en estaciones de tren y aeropuertos de 3 continentes. El cadáver de Mahmoud fue devuelto a Damasco y ahí fue enterrado como un mártir. La policía de Dubái cerró el caso sin ningún arresto. El Mossad añadió otra carpeta a su archivo secreto. Los planificadores en Tel Aviv ya se preparaban para aprender de los errores, perfeccionar los métodos y ejecutar la siguiente página roja. Lo que revela esta historia es bastante inquietante para quienes no quieren creer que el mundo se gobierna por la fuerza y no por las leyes. Y se demostró una vez más la existencia de un sistema paralelo detrás de las normas internacionales y los protocolos diplomáticos. Un sistema donde ciertos estados se otorgan el derecho de eliminar amenazas mediante violencia envuelta en lenguaje burocrático y ejecutada con precisión quirúrgica. Las cámaras pudieron registrar el método, pero nunca mostraron los rostros detrás de las máscaras, las verdaderas identidades detrás de los nombres falsos ni los despachos donde se tomaron esas decisiones. Si este drama de espionaje y el lado oscuro del mundo de la inteligencia los sorprendió tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal, y activar la campana de notificaciones para no perderse el detrás de escena de las operaciones más secretas de la historia. Si les gustan este tipo de investigaciones profundas, pueden apoyarnos dando me gusta al vídeo. En los comentarios nos interesa su opinión. ¿Creen que operaciones como Pantalla de Plasma hacen a los estados más seguros, o simplemente avivan aún más el ciclo interminable de violencia? Compartan sus ideas. Hasta el próximo episodio. El legado que dejó la operación Pantalla de Plasma no es solo un capítulo táctico en los manuales de inteligencia,
sino también la prueba de cómo ha cambiado radicalmente el equilibrio entre vigilancia y privacidad en el mundo moderno. El incidente de Dubái mostró que en el siglo XXI, la mayor amenaza para un Estado ya no es el ejército del adversario, sino los ojos digitales que se encuentran en cada esquina y nunca se cansan. Los cambios que el Mossad implementó en su metodología de trabajo después de esta operación marcaron en realidad el comienzo de una nueva era para todos los sistemas de inteligencia del mundo. Ya no bastan las pelucas y los bigotes falsos, ahora surge la necesidad de moverse como fantasmas en un campo dominado por datos biométricos, programas de reconocimiento facial e inteligencia artificial. El impacto de este suceso en las relaciones internacionales también fue profundo. Aunque los países europeos se enfurecieron por la falsificación de los pasaportes de sus ciudadanos, acuerdos entre bastidores e intereses estratégicos silenciaron rápidamente el ruido de esta crisis diplomática. Porque en el mundo del espionaje todos saben que lo que les sucede a uno hoy puede convertirse mañana en herramienta de otro. La policía de Dubái, al revelar el aspecto técnico de este asunto, pasó en realidad a la historia del espionaje. Demostraron que ningún superagente puede escapar completamente del sistema de registro de la infraestructura urbana moderna. Este asesinato en cadena que terminó con la muerte de Mahmoud al-Mabhouh también puso nuevamente en debate los aspectos éticos y legales de la política de eliminación selectiva de los estados. Por un lado, las medidas tomadas en nombre de proteger la seguridad nacional, por otro, operaciones ilegales llevadas a cabo en territorio de estados soberanos. Esta confrontación exhibió una vez más la debilidad del derecho internacional. Para los estados poderosos, las fronteras son solo líneas en el mapa. Si hay un objetivo estratégico de por medio, esas líneas se rompen fácilmente. Quizás el lado más oscuro de esta historia sea este: solo conocemos lo que fue captado por las cámaras y lo que fue revelado. Pero, ¿cuántas pantallas de plasma como esta se ejecutan sin ser captadas por cámaras, sin dejar rastro alguno? En el mundo de las sombras, la guerra nunca termina, solo cambia de forma. Aunque hoy sensores, drones y ciberataques reemplazan los viejos métodos, el objetivo sigue siendo el mismo: debilitar al rival y crear miedo. El silencio en la habitación 230 del hotel de Dubái fue en realidad un mensaje tan estruendoso que todo el mundo pudo escucharlo. Si esta tensa historia de espionaje les resultó interesante, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Suscríbanse a nuestro canal y activen el botón de la campana para estar al tanto instantáneamente de las operaciones secretas del Mossad, el lado oscuro del mundo del espionaje moderno y asesinatos históricos. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Qué tan débil es el derecho internacional frente a los estados poderosos? Compartan sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Leemos cada uno de sus comentarios uno por uno, y hasta el próximo episodio.